¿Alguna vez te has detenido a observar con detenimiento el color naranja? Es un tono vibrante, lleno de energía, pero a menudo pasa desapercibido o es confundido con otros. En este video, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo del color naranja, explorando su historia, simbolismo, psicología, usos prácticos y hasta sus curiosidades culturales y espirituales. Prepárate para ver este color con nuevos ojos. Origen y formación del color naranja. El naranja es un color secundario que nace de la mezcla de dos colores primarios, el rojo y el amarillo. Dependiendo de la proporción en la mezcla, se pueden obtener hasta 45 tonalidades distintas de naranja, desde los más pálidos y cálidos hasta los más intensos y eléctricos. Este espectro de matices hace del naranja un color versátil, que puede representar desde lo delicado hasta lo vibrante y apasionado. Su nombre proviene de la fruta naranja, que originalmente era una rareza exótica traída de Asia. En muchas lenguas, el color recibió su nombre a partir de esta fruta. Sin embargo, antes de que las naranjas llegaran a Europa, no existía una palabra específica para describir este color. En los textos antiguos, simplemente se mencionaban matices rojizos o amarillos, lo que nos indica que la percepción del naranja como color independiente es relativamente reciente en la historia humana. Confusión común y subestimación. Una de las razones por las que el naranja suele pasar desapercibido o subestimado es porque muchas veces lo confundimos con los colores de los que proviene. Al ver un atardecer, por ejemplo, solemos hablar de tonos rojizos o amarillos, cuando en realidad el protagonista es el naranja. Lo mismo ocurre con el fuego, aunque lo asociamos con el rojo, si lo miramos con atención, el naranja es el que domina la llama. Este fenómeno también tiene que ver con la manera en que nuestro cerebro interpreta los colores y con las convenciones culturales que priorizan unos tonos sobre otros. Por eso, muchas veces ignoramos la presencia del naranja en nuestro entorno, cuando en realidad está en todas partes, desde las hojas otoñales hasta la arquitectura, la moda y los alimentos. Significados y simbología positiva del naranja. El color naranja está profundamente relacionado con el calor, pero no con cualquier tipo de calor, sino con uno reconfortante, acogedor, que nos recuerda al hogar, al fuego de una chimenea o al abrazo de un ser querido. También se vincula con el entusiasmo, la energía positiva, la vitalidad y la creatividad. Debido a su combinación entre rojo, pasión, y amarillo, alegría, el naranja equilibra estas emociones intensas y las convierte en una energía alegre, sin llegar a ser agresiva. Por eso se utiliza frecuentemente en fiestas, celebraciones y campañas que buscan transmitir dinamismo, felicidad y cercanía. Además, es un color que estimula el apetito y la conversación. Muchas marcas de comida rápida lo utilizan precisamente por esta razón. Su calidez hace que la gente se sienta cómoda y animada, lo que también lo convierte en un color ideal para ambientes familiares o espacios creativos. Usos prácticos del color naranja. El naranja es un color muy llamativo, lo que lo hace útil para fines prácticos. Se utiliza en conos de tránsito, chalecos de seguridad, uniformes de bomberos y en otros elementos que requieren visibilidad y advertencia. Esta propiedad visual lo vincula también con el peligro o la necesidad de precaución, como cuando lo vemos en señalizaciones de alto riesgo o en productos tóxicos. Este carácter de advertencia es un uso moderno del naranja, que busca aprovechar su fuerza visual para protegernos. Curiosamente, esta capacidad de atraer nuestra atención también se usa en marketing, ya que el naranja es uno de los colores que más influye en las decisiones de compra por su asociación con la emoción, la acción y el impulso. Simbología espiritual y cultural. En el ámbito espiritual, el naranja tiene connotaciones profundas. Es el color del budismo, y tanto el Dalai Lama como los monjes tibetanos usan túnicas de este color. Para ellos, el naranja representa la renuncia a lo material, la búsqueda de la sabiduría y la purificación del alma. En este sentido, es un color que promueve la meditación, el equilibrio y la conexión con lo divino. En otras culturas, el naranja se ha asociado con la fertilidad, debido a que el naranjo es uno de los pocos árboles que florece y da fruto al mismo tiempo. Esto lo convierte en un símbolo de abundancia, prosperidad y continuidad de la vida. En la mitología griega, el dios Dionisio, representante del vino, la fiesta y la fertilidad, aparece vestido de naranja, al igual que sus sacerdotisas. Esta asociación conecta al color con la alegría de vivir,
el goce y el poder de regeneración de la naturaleza. Aspectos negativos del naranja. Aunque en su mayoría es un color con connotaciones positivas, el naranja también tiene algunos significados menos favorables. Uno de ellos es su asociación con el riesgo o el peligro. Debido a su intensidad, se usa en señales de advertencia, etiquetas de productos tóxicos y símbolos de alerta. Por ejemplo, un fondo naranja con una calavera negra transmite una sensación inmediata de peligro. Otro aspecto negativo es su percepción como un color poco serio. Por su vínculo con la diversión, la niñez y el entretenimiento, el naranja no suele utilizarse en contextos formales o profesionales. Esto ha generado una especie de prejuicio hacia el color, considerándolo inadecuado para situaciones que requieren sobriedad. Psicología del color naranja. Desde la psicología del color, el naranja tiene un impacto poderoso en nuestras emociones. Estimula la actividad mental, la creatividad, la espontaneidad y el deseo de explorar. También favorece la comunicación abierta y la expresión de ideas, lo cual lo hace ideal para espacios de trabajo creativo, estudios de arte o incluso salas de juegos para niños. Además, el naranja puede levantar el ánimo, reducir la timidez y promover la sociabilidad. Personas con tendencias depresivas o solitarias pueden beneficiarse enormemente de incorporar este color en su entorno, ya sea en la ropa, en objetos decorativos o incluso en la iluminación. El naranja en la moda y el diseño. En el diseño de interiores, el naranja es un color cálido que puede transformar completamente un ambiente. Puede crear espacios acogedores, inspiradores y llenos de vida. Sin embargo, por su intensidad, debe usarse con cuidado. Demasiado naranja puede ser abrumador, por lo que se recomienda combinarlo con tonos neutros o con colores tierra como el marrón, el beige o incluso el blanco. En la moda, el naranja puede representar audacia, creatividad y un espíritu libre. No es un color para quienes desean pasar desapercibidos, sino para aquellos que desean destacar, romper moldes y mostrar su individualidad. Curiosidades del color naranja. Origen lingüístico. La palabra naranja proviene del sánscrito naranga, que significa fruta que da perfume. Pasó al persa, luego al árabe y finalmente al español. En francés, se transformó en orange, influenciada por la palabra oro, relacionando así el color con el brillo y la riqueza. Antes del naranja, antes de la llegada de esta fruta, el color no existía como tal en Europa. Los manuscritos antiguos hablan solo de tonos rojizos o amarillos. El poeta y pensador Goethe lo llamaba hellbrot, es decir, rojo amarillento. Color impopular, a pesar de su vitalidad, el naranja es uno de los colores menos preferidos. Solo el 3% de las mujeres y el 2% de los hombres lo eligen como su color favorito. Al mismo tiempo, es uno de los más rechazados, especialmente por los hombres. El color naranja es mucho más que un simple matiz entre el rojo y el amarillo. Es una explosión de alegría, vitalidad, espiritualidad y creatividad. Representa el fuego del hogar, la dulzura de una fruta, el espíritu del otoño, la energía de una fiesta y la sabiduría de los monjes. Aunque a veces se le subestime, el naranja es un color que tiene mucho que ofrecer, tanto visual como emocionalmente. Así que la próxima vez que veas un atardecer, una calabaza, una flor o una prenda de color naranja, detente un segundo y recuerda todo lo que este poderoso color representa. ¿Te animas a integrarlo más en tu vida?